Monseñor Romero, para la pastoral juvenil de las comunidades eclesiales de base, significa un ejemplo de vida, que para cada joven, para cada muchacho, para cada muchacha, es el ejemplo que tenemos que seguir como jóvenes, ese actuar que él hizo, ese cambio, la conversión de pasar a trabajar con las personas que tenían poder, a pasar con los campesinos, con los obreros. Entonces ese incluirnos en el trabajo, en el campo, con las personas, es también para los jóvenes, un ejemplo a seguir, un cambio de vida, una manera de actuar y de vivir con las personas, de expresarnos como jóvenes libremente y de reclamar por nuestros derechos, como chavalos, como chavalas, y también pues apoyar en nuestras comunidades, a como lo hizo, apoyar a los más desprotegidos, a los ancianos y también entre nosotros los jóvenes.